Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de A tu ritmo. Estamos en el programa 4 de la temporada 14 y, como siempre, ya sabéis, yo soy Chema Martínez Pastor y tengo a mi lado a Pablo Villalobos. Pablo, hola, ¿cómo buenas. estás? Muy bien. Y bueno, aquí deseando traer otra pequeña historia, ¿no? Estamos ahora recapitulando un poquito, tirando de sesgo de supervivencia con historias, pues un poco de éxito, pero un poco diferentes. Pero bueno, al final lo que nos gusta aquí es contaros historias chulas que puedan ser inspiradoras o puedan ser una referencia para esos corredores populares o de ruta que nos escuchan y que, bueno, que sean un poquito diferentes, ¿no? Sí, siempre nos gusta pensar que todo lo que contamos o nos cuentan nuestros invitados, que al fin y al cabo son los más importantes, es de aplicación para cualquiera. Y por aquí pasa gente que corre muchísimo, como vamos a ver hoy con Carlos, y pasa gente que corre un poquito menos, gente que está empezando, gente que, bueno, pues puede pasar cualquier etapa vital como deportista, pero nos gusta traer estas enseñanzas porque creemos que aportan mucho. Creo que hoy vamos a aprender bastante. Sí, yo creo que sí, que va a ser una buena referencia. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Vamos a presentar a Carlos. Pues nada, cuéntanos tú y le damos la bienvenida. Estás escuchando A tu ritmo, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Carlos Gazapo Bravo, que es, bueno, pues corredor de toda la vida, natural de Valencia Alcántara, si no me dice lo contrario, nacido en el año 86, o sea que ya pues rondando casi los 40 años y que lleva una trayectoria deportiva pues muy larga, porque él empezó, ahora nos contará un poquito sobre sus inicios, pues muy jovencito, de niño, en el mundo del atletismo. Y además con una carrera muy prometedora, porque pues llegó incluso a conseguir resultados internacionales en campeonatos en categorías inferiores, pero bueno, por circunstancias de la vida pues tuvo que hacer un parón en su carrera deportiva y ahora pues desde hace unos años, igual que a algunos la pandemia a lo mejor les ha sentado mal, pues a él un poco le ha hecho revivir pues esos objetivos, ese ansia de conseguir sueños deportivos, ¿no? En unas distancias un poco diferentes y le tenemos pues preparando un campeonato del mundo, nada menos. Pero bueno, vamos a presentarle, a darle los buenos días a Carlos y que nos empiece a contar él. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo están las piernas hoy? Bueno, un poquito dolorida, la verdad, ya son muchos kilómetros pero bueno, vamos bien. La verdad que contento. Sí, porque hoy vamos a anticipar, aunque ya llegaremos a ese campeonato mundial que vas a participar este año, pero estamos ante una persona que, como ha dicho Pablo, que llevas corriendo bastante. Bastantes años. Y cuéntanos un poco qué año empezaste. ¿Estás en Valencia Alcántara tú ahora? Sí, ahora mismo sí, ahora estoy en Valencia Alcántara. Aquí es donde empecé, con 8 añitos. Uh-huh. Tenía 8 añitos cuando Manolo Ordiales y Reme Márquez tenían aquí la escuela de atletismo y la verdad que me involucré tanto que aquí sigo. Ahora mismo soy hasta presidente del club. Y todo, bueno, mira, ha ido uno evolucionando de atleta a Benjamín casi, ¿no? Sí. A presidente del Benjamín, club. creo que no era ni Benjamín en aquellos tiempos, ¿no? Sub 8, ahora. Esto de las categorías no acabo yo de compararlo con aquello de antes. Parecíamos antes más pequeños. Sí, ¿no? Ahora son más mayores. Bueno, lo ves tú con tu hija que ya está Claro. en sus 14, porque es de la edad de la mía. Pero Sí. bueno, cuéntanos esos inicios desde el principio. Bueno, allí en Valencia Alcántara hay mucha tradición de atletismo, gracias al trabajo de, como has comentado, ¿no? De Manolo Ordiales, de Reme, ahora también con Manolo Núñez. Y cómo fueron esos inicios, y desde el principio pues te gustó más correr que otras cosas, o era lo que se podía hacer, o... La verdad que al principio sí jugaba al fútbol y lo compatibilizaba con el atletismo, pero al final es verdad que siempre me ha gustado
este deporte. Esto de que fuera individual y los éxitos fueran míos y no nadie más tuviera que reprocharme nada, pues siempre me gustó. Y es verdad que enseguida dejé el fútbol. Con 9 o 10 años ya solo hacía atletismo. Íbamos 3, 4 días a la semana a entrenar y es verdad que ahora es más complicado. Ahora los niños tienen muchas más cosas para hacer o para practicar. Antes era el fútbol o era sota, caballo y rey. Y al final es verdad que me dediqué a esto, me gustó, porque enseguida, antes había muchísimas más carreras, todos los fines de semana yo creo que competíamos, y es verdad que me enganchó y me gustó y vamos, me tiene que gustar porque si sigo corriendo es porque me gusta muchísimo. No, a lo mejor es de los que dice, venga, voy a probar otra vez, a ver si ahora sí. Venga, bueno, voy a darle otra oportunidad. Ya son muchas oportunidades para que Son sea. muchas oportunidades, sí. Que, claro, estaba pensando, claro, habéis hablado del club de atletismo de Valencia, Valencia de Alcántara, ¿no? Sí, sí, Valencia de Alcántara. De Valencia de Alcántara, claro, un club de atletismo puede ser configurado de muchas maneras. En este caso es un club, tú empiezas, entiendo, que en escuelas de atletismo, sí, ¿no? Escuelas Cuando eres pequeño. Sí. Claro, claro. ¿Y sigue siendo igual de grande que era entonces? ¿Sigue teniendo escuelas para infantil y demás? Estamos creciendo ahora un poquito más, pero antes, la verdad que antes, lo que hablábamos, antes era sota, caballo y rey y el club llegó a tener muchísima gente, bastante. También teníamos 3, 4 atletas que eran como Manolo Domínguez, Javi Alves, el propio Manolo Núñez, que es mi entrenador ahora. Tenías unas referencias ahí muy grandes que al final te animaban a intentarlo. Claro, al final. Hay que pensar que para los que no conozcan, pues Valencia Alcántara es una localidad cacereña que está ahí justo en la esquinita pegado a Portugal y muy cerquita de Badajoz, y son como 10.000 habitantes, ¿no? Más o menos puede tener. Ya rozamos los 5.000. 5.000, bueno, mucho le he echado entonces. Y ya te digo que ha sido un club que fácil en las épocas a lo mejor pues erais en torno a 100 chavales allí o más. Había mucha afición, mucho trabajo detrás, ¿no? De los entrenadores que animaban a pues eso, todos los chavales que no querían hacer fútbol, pues a hacer atletismo. Claro, entonces tú dejas el fútbol, decides que a ti lo que te gusta es que el esfuerzo dependa de ti y los resultados dependan de lo que tú haces, no de los compañeros. Y estaba leyendo aquí en un blog que mantenías en su día, no sé si tienes ahora otro o no, nos vas contando, pero hablabas de que a los 8 años ganaste tu primera carrera popular. Sí, era una carrerita que se hacía aquí en una pedanía de al lado. Se ha dejado de hacer ahora hace un par de años, pues ya no se hace, y eran 3 kilómetros, creo, que se corrían. Y es verdad que sí, fue la primera, y además yo creo que fue de las primeras que corrí, que conseguí ganar. También es verdad que era aquí a nivel de población, no era salir a nivel provincial ni... Pero bueno, son cosas que al final te van cogiendo el gustillo, y ganar una copa, un trofeo como cuando eres pequeño parece que es que te da un subidón ahí que hace que te guste más. Eras de los que llegabas con trofeos y se lo ibas llenando a tus padres y los iban poniendo en el expositor del salón, ¿no? Sí, además lo siguen teniendo ellos allí. Yo no me he traído ninguno. Así son los padres. Así sois los padres. Sí. Y cuando, bueno, ahí esos inicios ya apuntaban maneras, y cuando viste, porque bueno, pues tus éxitos así a nivel internacional fueron en categoría junior, en categoría sub-20, y fueron en distancias largas, en 10.000 en pista, que era la distancia más larga que había en pista. ¿Cuándo viste tú que las carreras de fondo, pues si desde el inicio era lo que te atraía o cuando te diste cuenta de que esas eran tus pruebas y a lo mejor que cuanto más largo pues mejor se te daba? Bueno, ya desde pequeño más o menos tenían claro que yo me iba a dedicar a eso. Era muy pequeñito, muy menudo, tenía muy poca fuerza y era un diésel total. Yo de pequeño, el lanzamiento de peso, ¿no? Es verdad que carreras al sprint gané pocas. Luego es verdad que mejoré un poquito ya en sub-23, sub-20, mejoré un poquito, pero es verdad que perdí muchísimas carreras al llegar al final. Y era muy pequeñito, no tenía mucha fuerza y siempre
fui directo a lo más alto que podía hacer, la distancia más grande que podía hacer. Siempre cuando era alevín o infantil corría el 3000, cuando pasé a juvenil corrí el 5000 directamente, en junior ya me decanté por el 10000 y siempre es verdad que fui así. Me hubiera gustado correr, luego ya cuando soy más mayor y he visto que es verdad que podía haberlo hecho bien también en distancias pequeñas, corrí en 8:10 y en 3:50 al 1500, pues me hubiese gustado que de pequeño hubiera incidido un poco más en eso, pero bueno, yo creo que a mí me gustaba, la gente tenía claro que yo iba para arriba y tampoco puse mucho impedimento en correrla. ¿Qué recuerdo tienes de ese europeo sub-20 que fue en Estonia? ¿Fue Lituania, en Kaunas. En Lituania, eso, en Kaunas. Pues, ¿Qué recuerdo tienes de ese campeonato? Fue una cosa que yo creo que es lo que jamás me he esperado, porque pasé de juvenil, que ya sí destacaba un poquito, pero no había ni conseguido medallas en nacionales ni nada. Pasé a la categoría junior. El primer año de junior probé ya en el 10.000, creo, y hice 32 o 33 minutos. No se me dio muy bien tampoco. El año tampoco se me dio bien del todo. Al año siguiente, en junior de segundo, hice una buena temporada de cross. Me puse enfermo 2 semanas antes y me quedé fuera del Mundial de Cross. Que creo que fue en el Campeonato de España de Clubes, fui quinto, y luego creo que fue en Toro, entré noveno y me quedé fuera. Y a partir de ahí, Loro Núñez, que es mi entrenador, empezamos a trabajar mucho más la fuerza, mucho más incidir en eso, porque es verdad que pecaba de ello. Y di un cambio bastante bueno. Y en el Campeonato de España de 10.000 hice una carrera increíble, la verdad. Corrimos con los sub-23 y creo que fui tercero sub-23 y campeón de España junior. Me presenté allí en el europeo con la marca 14, me parece. Y fue un poco así una carrera bastante táctica, donde me encontré genial. Iba perdiendo unidades el grupo de esas que ve y que tú sigues ahí, y al final la verdad que me encontré con una medalla que no me esperaba. Al sprint, ¿no? Que no era tu punto fuerte, entre comillas, ¿no? Bueno, al sprint ya es cuando me ganaron los otros dos, que ahí ya quedaban tres. Quedaban tres y yo fui el tercero. Bueno, pero mira, por lo menos ahí. Claro, y eso a ti cómo te afectaba, ¿no? El hecho de que dijeras, tengo muy claras mis fortalezas, a mí lo que se me da bien es un ritmo sostenido durante cuanto más tiempo mejor, pero, ostras, claro, se me pega alguien detrás y luego me adelanta, o sea, ¿te fastidiaba mucho no ganar? Hombre, me porque fastidiaba. Entiendo que en este campeonato podrías haber ganado si hubieras tenido un buen final. Podría haber, por lo menos segundo, podría haber quedado si hubiera tenido buen final, pero al final yo sabía cuáles eran mis armas. Yo en esas categorías solía, cuando quedaban 4 o 5 vueltas, ponía un ritmo que solo podía sostener el que estaba bien, y los que aguantaban, es verdad, y tenían buen final, era muy difícil que no me ganara. ¿Y eso se puede mejorar? O es decir, si uno sus características, no sé si esto depende de tu característica personal o tu histórico o tu fortaleza mental, no sé de qué depende, ¿no? Pero cuando uno es mejor en el largo recorrido y en el sostener una velocidad que en apretar en un sprint, ¿se puede mejorar o intentar mejorarlo va a perjudicar lo otro, a perjudicar tu ventaja en lo otro? Bueno, no lo sé, yo creo que sí que se puede mejorar, pero claro, también depende, ahí estamos hablando ya de enfrentamiento directo, ¿no? Entonces depende también de quiénes sean tus rivales y de qué final tengan, ¿no? Pues yo, por ejemplo, a mí te puede decir Carlos que yo tengo buen final, pero claro, cuando yo me enfrentaba en esas categorías, pues a un Juan Carlos Higuero o un Jesús España de 1500, pues mi final valía de poco, ¿no? Porque el suyo era mejor. Entonces ahí entra un poco ese conocer a los rivales, jugar tus cartas. Está claro que si no eres un finisher que diga se puede acabar el último 100 muy, muy, muy rápido, porque da igual que vaya muy cansado, muscularmente, pues tus habilidades
de tu velocidad punta y tu capacidad de cambio de ritmo te lo permiten, pues tienes que endurecer la prueba y tienes que jugar tus cartas, pero luego también, pues al final en esas sobre todo pruebas de fondo, pues también depende de las fuerzas con las que lleguen, ¿no? Si los otros llegan con un poquito más de fuerza que tú, pues te van a machacar, ¿no? Al final y bueno, pues es un poco la batalla, ¿no? Lo hemos visto mucho, ¿no? Con esas batallas épicas de Abel Antón y Martin Fit, ¿no? En el maratón, que bueno, pues cada uno jugaba sus cartas y si no eras capaz de dejarle al otro, pues sabías que al final estabas ahí un poco vendido. Vale, me voy a guardar esto porque quiero que continuemos con la historia de Carlos, que precisamente es lo importante de hoy, pero luego os quiero lanzar una pregunta sobre precisamente eso, ¿no? La estrategia que se está siguiendo ahora muy diferenciada de maratón, de o salir o correr en negativo o correr en positivo, ¿no? Hay muchas, sobre todo en la élite, los populares creo que lo tenemos bastante claro, pero para conseguir récords y títulos, luego hablamos de eso. Entonces, bueno, te hemos dejado a ti, Carlos, quedando tercero en un campeonato de España de 10.000. De Europa. De Europa, perdón, claro, sí, lo tengo aquí delante. Sí, luego, bueno, pues seguiste esa trayectoria, yo creo que pues en esa línea, ¿no? Lo que se esperaba también en categoría sub-23, también fuiste internacional en cross, en 10.000. Luego eso, en sub-23 sí, me dio bastante bien, mejoré en distancias cortas, también que las empezamos a preparar un poquito más, preparando alguna carrera de 5.000 y eso, corrí bastantes 1.500 y bastantes 3.000, que mejoré mis marcas bastante. Y es verdad que sub-23 también se me dio muy bien. Estuve en un campeonato de Europa de pista también en un 10.000 y conseguí ya meterme en un campeonato de Europa de campo a través también, que parecía que lo tenía un poco negado. No sé, siempre me pasaba algo, o en el del mundo, cuando los campeonatos de España, o en el otoño, para entrar en estos campeonatos de Europa siempre me pasaba algo, y en el 2008 lo conseguí también, siendo sub-23, y la verdad que el paso por sub-23 fue bastante bueno. Ahí viene un cambio vital, entre comillas, ¿no? Que te fuiste a estudiar a Cáceres a la universidad y seguiste, bueno, pues en esa línea, ¿no? De seguir con objetivos, pues haciendo esa trayectoria que todos esperábamos, pero bueno, pues las circunstancias de la vida llevaron a que a lo mejor ya eso lo he hablado con Manolo, ¿no? Entre un poco de lesión de la rodilla que te daba guerra y algunas circunstancias personales, pues hicieron que todo un poco cambiaran las prioridades y tuvieras que hacer un poco un paréntesis, ¿no? ¿Cómo fue un poco, si lo quieres contar, un poco esas motivaciones, ese paréntesis y cómo te tomaste el atletismo en esos años? Porque todavía hiciste marca personal en 2011 en el 5.000 y en 2014 todavía hiciste tu marca personal de media maratón hora 6, pero ya no sé si tenías ya una dedicación ya estabas compatibilizándolo con otras cosas y luego, bueno, pues durante unos años quizá a lo mejor ni siquiera pudiste entrenar con continuidad. Cuéntale un poco a nuestros oyentes que no te conocen cómo fueron esos años y esa decisión de dejar un poco el atletismo temporalmente, o no sé si en ese momento te planteabas que no ibas a poder volver a pelear por resultados así, por lo que se esperaba un poco de tu carrera deportiva. Bueno, yo hasta 2014 estuve entrenando bien y en condiciones, compatibilizándolo con la carrera. Fue en ese 2014 cuando me aparto del todo. En 2011 es cuando nace mi hija, justo 2 meses antes es cuando bajo de los 14 minutos en 5.000. Y mi propósito era seguir. La verdad que seguimos, preparamos 2012, ya tuve una lesión antes del cross que me dejó casi todo el año fuera. Mi mujer empezó a trabajar estaba trabajando desde 2009, mientras yo estudiaba, ella trabajaba en un Burger King en Cáceres. Yo seguí entrenando, seguí estudiando. En 2011 nace mi hija y seguimos igual. Ella sigue trabajando, yo sigo estudiando y entrenando. 2012 ya es un año malo. Empezamos con muchas ganas y se estropea todo. Creo que ese año fui incluso de concentración con Javi Alves al Algarve. Estaba muy, 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 muy bien. Pero cuando llegué aquí me empecé a encontrar fatal, había cogido una anemia como un caballo.
y se me fue, volví otra vez, me lesioné la rodilla. En 2013 hice buena temporada, pero no conseguí los resultados que me hubiese gustado. Y en 2013-2014 ya hablé con Lolo y le dije que íbamos a intentar esta temporada pues hacerlo lo mejor posible. Iba a intentar dedicar lo máximo posible al atletismo. Me preparé la primera parte genial. Llegué al Campeonato de España de media maratón que fue en A Coruña, que hacía un huracán increíble. Ese Fui campeonato tiene sexto. una buena anécdota, no sé si te acordarás tú, cuando se quedó el coche parado en la salida y tuvieron que Sí, es volver a verdad, sí, meternos otra vez. tuvimos O que sea, tú volver a salir, es imagínate, no verdad. sé Tú cuántas estabas mil también allí, Pablo. personas, sí. Y el coche que iba a guiar la carrera, cuando dieron el disparo de salida, estaba a 100 metros, un poquito más adelante, y no arrancó. No arrancó, Entonces no, tuvieron que sacarnos Sí. a todos de los cajones, volvernos a meter por la parte de atrás y se retrasó la carrera, pues sí, no es sé verdad. si media hora o por ahí. Claro, para que pasara el coche. Madre mía. Pero bueno. Pues allí fui sexto, me parece, sexto, con 1:06:13, que hasta ahora en carrera homologada es mi mejor marca, pero aquel día yo creo que valía mínimo 1:04, seguro. Seguro en unas condiciones normales valía 1:04, seguro. Y el mes después, me parece que era 3 semanas, un mes, era el Campeonato de España aquí en Mérida, el Campeonato de España de Cross, que la semana antes, yo creo que el sábado antes hice unos entrenamientos bestiales, pero bestiales, y llegué al día aquel y ya no me encontraba bien. El domingo del campeonato no me encontraba bien. Encima en la salida me caí, cogimos el bache ese que hay, Sí. íbamos todo el grupo y yo no lo No vi. se veía el suelo con la No lo salida ahí vi a y mogollón. pisé y caí, me pasaron 3 o 4 tíos por encima y ya no fue lo mismo. Y ese campeonato me cambió un poco la perspectiva. Luego volví, es verdad que volví a intentar arrancar, pero me lesioné y ya no tenía yo la cabeza para seguir intentando. Encima eso, mi mujer seguía trabajando, teníamos una hija, yo no aportaba prácticamente nada a la casa. Al fin y al cabo, me sentí un poco culpable. Es verdad que no me arrepiento de nada. Y empecé a trabajar también en un Burger King. Lo intenté compatibilizar, pero era imposible. Era entre la niña, los turnos de trabajo de ella, los turnos míos. Sí es verdad que corrí alguna carrera, entrenaba a lo mejor 3 semanas, 4 y me paraba otros 2 meses. Y a partir de 2014 fue así. Yo empecé nosotros vivíamos en Cáceres. En 2014, justo después del campeonato ese de España, nos trasladamos a Badajoz porque allá la trasladan. Y ahí eso, en octubre por ahí de 2014 yo decido que tengo que empezar ya había acabado la carrera también ese año y decido que tengo que empezar a aportar algo porque yo no me siento cómodo así. No soy así, no podía. Y veía también, es verdad que veía que no conseguía lo que quería en el otro sitio. Me dolía mucho, pero había que hacerlo. Y 2014-2015 me lo paso así, a lo mejor entreno un mes, no entreno nada, 3 meses sin hacer nada, corro alguna carrera, corro algún campeonato con el club porque me necesitan, pero es verdad que no. En 2015, a finales de 2015, nos trasladan a Plasencia porque abren otro restaurante allí y sigo igual. Prácticamente trabajo más, nace mi otro hijo en 2016 y ya sí que no hay tiempo para. Se A lo acabó mejor el entreno para tiempo ir una libre. semana, entreno 2 porque digo, venga, voy a empezar otra vez a ver si soy capaz de correr esta carrera, pero nada, al final Eso eso, a muchos de nuestros oyentes les sonará también. El algún ciclo vital campeonato de. por ahí de Extremadura, alguna carrera corría, pero no era lo mismo. Y Claro, es verdad ahí que lo que haces es darle la vuelta a tus prioridades. Entonces el sí, claro, atletismo ya no al final. estaba en las prioridades más altas, sino que lo hacías cuando podías porque había cosas más importantes, claro. Eso es, son Es prioridades que al final que. Y eso, en Plasencia estamos hasta 2017 o 18 que dejamos de trabajar ya en el Burger King y nos sale abrir un restaurante aquí en mi pueblo.
Era un restaurante en un polígono, lo vimos un poco así, no queríamos, la verdad es que ninguno de los dos queríamos meternos en hostelería porque Ya tenéis experiencia, ¿no? Ya sabíais lo que es era. duro, teníamos experiencia, pero bueno, era una cosa en un polígono, íbamos a cerrar los domingos, los días de diario es verdad que 10:30, 11 íbamos a estar en casa, bueno, y decidimos venirnos para acá. Aquí iban a estar los abuelos por las dos partes, para los niños iba a ser mejor, iba a estar en un pueblo pequeño donde habíamos crecido nosotros y lo conocíamos todo y nos vinimos para acá. En 2018 abrimos, en septiembre de 2018. Corro por ahí, ya aquí es otra cosa porque tengo mi grupito y Eso un luego día hablaremos salgo, también de ese grupito de corredores que os animáis ahí. Porque hay que un decir día que Carlos, con todo lo que nos está contando de su experiencia profesional, en Instagram, si le queréis buscar, es Camarero Runner. eso ha Sí. sido, O sea, que eso fue cosa de mi entrenador, ¿eh? Que empezó a partir de cuando empecé a correr los 50 kilómetros, empezó a decir lo del camarero runner por un lado, por otro, digo, me lo voy a poner a ver, a ver qué pasa. Y eso, al final, en 2018 nos presentamos aquí y mi hermano está aquí también, que había empezado hace un par de años o por ahí, sobre 2017, 2016, había empezado a correr, porque sí, nunca había corrido, pero corrió por ahí una media maratón en Montijo y le salió mal y se animó con Manolo también, con mi entrenador, y empezó a entrenar. Y cuando me vine por aquí, pues es verdad que había 2, 3 personas que más o menos si no pillabas a una hora, pillabas a otra y empecé a cogerle otra vez un poquito el gusanillo. No es verdad de seguido porque acababa de abrir el restaurante, pero sí que entrenaba más, me pasaba más por las pistas. Y ya en 2019, después de le propuse a mi hermano, digo, yo quiero correr el maratón de Valencia. ya Digo, estaba ahí en apogeo, ¿no? Además, sí, te había sí. quedado un poco esa espina, ¿no? De haber debutado Sí, porque es verdad en que maratón. siempre me hubiera gustado debutar en maratón, siempre. Y cogimos eso y mi hermano aceptó el reto y desde más o menos junio de 2019 lo preparamos. No llegué bien, llegué destrozado. Es verdad que era la primera preparación, tampoco sabíamos muy bien cómo iba esto. Y llegué un poquito pasado, de verdad, con algún dolor. Y bueno, hice 2:26, me encantó la experiencia. Y tuvimos la mala suerte que justo al mes siguiente o 2 meses nos metieron en casa. Claro. Bueno, además, tú siendo del sector de la hostelería, que también sufrió mucho teniendo que cerrar y Sí, demás, serían ahí unos meses complicados. No sé si con más 2 meses. tiempo para correr a lo mejor, y ahí te planteaste, o fue sobre la marcha, dijiste, bueno, yo ya con la experiencia después de Valencia quiero volver a entrenar, a correr maratones, o además con ese plus de decir, bueno, pues como no sabemos lo que va a pasar, porque veo que en 2021 a finales de año, pues de repente, después, habiendo debutado en 2019, de repente en 2021, con pandemia de por medio, te consigues el Campeonato de España de Maratón en Tenerife. Sí, es verdad que eso, no me he quedado con buenas sensaciones cuando acabé el maratón ese en 2:26. Yo creo que semanas atrás hubiera llegado en mejor forma y lo hubiera hecho mucho mejor. Pero bueno, eso, en 2020 prácticamente lo hago, es casi nulo. Cuando yo no tenía, es verdad, no tenía ningún arreglo aquí en casa para correr ni nada, los meses esos son perdidos. Hasta mayo por ahí que conseguimos salir y empezamos a hacer algo, pero 2020 sin ningún objetivo y volví otra vez a la rutina de correr 3, 4 días o a lo mejor 2 semanas seguidas y parar otras dos. Y en 2021, a principio, aparece lo del Campeonato de España en Tenerife, de maratón. Y lo vi como una posibilidad, como también es verdad que había Juegos Olímpicos en los de Tokio, Sí. que los habían retrasado. Lo vi como una oportunidad de intentar, al final, conseguir un buen resultado al pensar, siempre lo pensé y lo creí, que ahí no iba a haber ningún atleta de un nivel olímpico, un nivel de mundiales Sí, o... bueno, lo de los Juegos Olímpicos acababan de correrlo Claro, en y siendo un septiembre. maratón también al final donde no puedes conseguir una marca buena y porque ya lo había visto, había revisado otros campeonatos de atrás, cuando fue en Ciudad Real, cuando fue
Vitoria. Bueno, Castellón era un sitio donde habéis corrido un buen maratón, pero no. Corrido bastante. Pero sí, en Ciudad Real, Vitoria y eso, sí que vi que se ganaba con 2.22, con 2.23, que faltabais, es verdad, los que os movíais en ese ámbito de mundiales y de europeos. Y digo, bueno, pues puede ser una buena oportunidad de intentar hacer un buen resultado ahí. Se lo propuso a mi hermano, encima era un viaje a Tenerife, y digo, mira, corremos este año el maratón ahí y probamos. Y es verdad que desde junio por ahí empecé a tener sensaciones de que si lo hacía bien y según quién fuera, porque al final es verdad que tengo que ser honesto, fui campeón de España porque las primeras espadas no estaban. Pero es verdad que había gente de mi nivel y al final es lo que busco ahora, ¿no? Ser competitivo en las pruebas a las que vaya. Al final tampoco me interesa ir a Sevilla a entrar el 40 cuando ya no puedo mejorar casi mis marcas. Pero buscaba objetivos en los que pudiera ser competitivo. Claro, y en esos momentos tú sigues en tu club, sigues estando siendo socio del club de Valencia Alcántara y representándoles en las competiciones, ¿no? Sí, claro. Vas con ellos. ¿Pero te entrenabas tú en compañía de tu hermano o tenías algún entrenador del club que te echaba una mano? A mí, desde que me empezó a entrenar Manolo Núñez en primer año de juvenil, siempre me ha entrenado él. ¿Ha seguido con él? Vale, había entendido que... Vale, menos los años esos que estuve para ahí perdido trabajando y eso, que tampoco le pedía que me pasara planes ni nada porque era una tontería. Al final, si no era capaz de enlazar 15 días seguidos, no lo iba a hacer perder el tiempo tampoco. Pero una vez que llegamos aquí y empecé a preparar Valencia, sí que volví con él, empezamos otra vez a preparar las cosas juntos y ya seguimos todavía. Qué bien. ¿Y cómo fue la preparación de ese campeonato que ganas en Tenerife? ¿Cuántos kilómetros hacías semanales? ¿Cómo lo compatibilizabas con tu trabajo? Porque también las horas disponibles serían un poco escasas. La verdad que kilómetros para el maratón tampoco no he llegado a hacer mucho. Yo creo que las semanas de más kilómetros me he movido entre 135, 140 y no eran muchas. A lo mejor 5 o 6 semanas, no más. El trabajo, pues bueno, es verdad que tengo la ayuda de mi mujer, que es la que me suple cuando yo tengo que estar alguna hora fuera. Pero tengo un equipo, es verdad, muy competitivo. Somos 5 personas, llevamos desde que abrimos prácticamente juntos y es verdad que cuando me hace falta algo siempre están ahí para echarme una mano. Hago muchas horas, es verdad que hago muchas horas. Este verano he conseguido hacer un poquito menos para hacer las mínimas. Me han echado un cable más grande. Pero sí es verdad que al final suelo tener un horario o de mañana o de tarde. Cuando voy por la mañana, esto hablamos de lunes a jueves. De lunes a jueves entro a las 6:15, 6:20 estoy allí en el bar para echarme un café. De la mañana. De la mañana. A las 7 en un polígono. A las 7 abro y suelo estar hasta las 4, 4:30. Y luego ya el viernes y el sábado son... Y luego, claro, y ahora sobre todo, porque en verano tienes la suerte de que te puedes echar un rato porque las horas de sol son grandes. Aquí tampoco tenemos ningún parque grande ni nada, hay que tirar camino adelante con una sombra, sin mucha sombra. Y es verdad que en verano sí que te puedes echar una siestita cuando sales a las 4:30 y salís a las 6:30, a las 7 y puedes entrenar. Pero ahora no, ahora es eso, 9 horas y media del tirón, llegar, cambiarme y arrancar a correr. Luego llegar, poner a prepararte a los niños la cena, porque claro, cuando yo voy de mañana, mi mujer está de tarde y soy yo el que tengo que recoger a los niños de las actividades, hacerles la cena, hacer los deberes y tal. Aunque es verdad que hay muchas veces que nos compatibilizamos bien y más o menos sale bien. Sí, vamos, y cuando estoy de tarde de lunes a jueves, pues es más fácil en el sentido de que hago menos horas. Voy sobre las 6:30 a las 7 hasta que se cierra. Y luego ya viernes y sábado es ya aguantar el tipo como se pueda. Siempre abro a las 7, siempre soy yo el que abre.
de 7 a 4 y media o 4 y media, y luego a las 9 vuelvo hasta las 12 y media, 1, la que cerramos. Sí, o sea que Lo duro viene del jueves al domingo, que no me siento prácticamente. O sea que lo del entrenamiento silencioso, que es el descanso, nos olvidamos, ¿no? Hago poco. Es complicado. Sí. Dejémoslos que tienen una relación complicada con el descanso. Sí. Sí. Para las distancias que haces, que ahora entraremos porque tengo muchas ganas de dar el salto a lo que estás haciendo ahora. Bueno, pues pasamos eso, ¿no? De ese Campeonato de España de Tenerife, que salió todo muy bien, bueno, pues con todos los peros que le queramos poner de que no hubo a lo mejor atleta de élite, pero es un título de campeón de España. Sí, claro, sí. Diste el salto a otro título de campeón de España en una distancia, bueno, parecida, ¿no? Los 50 kilómetros, que es una distancia que ha venido, bueno, relativamente nueva en el calendario, que tiene sus campeonatos de Europa y campeonatos del mundo, y en 2022, pues era el Campeonato de España en Santander, ¿no? En junio. Y bueno, pues lo disputaste y conseguiste también el Campeonato de España en esa distancia. Además, con la perspectiva que en ese momento ya se sabía que a finales de 2022 iba a ser el Campeonato de Europa en España, en Sotillo de Ladrada, en Ávila, y con expectativa a lo mejor por tu parte incluso de decir, oye, pues a lo mejor puedo meter la cabeza ahí en la selección, ¿no? Sí, además es que fue así. Acabé el campeonato ese de España de Tenerife y bueno, descansamos ahí eso, porque yo cuando haga un campeonato de eso necesito un descanso por lo menos de un mes, por lo menos mental. No sabemos por qué, no lo podemos imaginar. No puedo, necesito eso, perderme un poco y sí, subo a entrenar y eso, pero bueno, más o menos, además todos los objetivos estos me ha coincidido ahí en las Navidades y me paso buenas Navidades de descanso. Pero eso, una vez empezamos el año 2022, lo vi claro y lo hablé con Lolo y él aceptó que era un objetivo ambicioso, es verdad, que era un objetivo al que podíamos disputar porque era un objetivo de mi nivel. Era una marca que, habiendo corrido en Tenerife en 2:24, la podía hacer perfectamente. No era una cosa que no... siendo el Campeonato de Europa en Sotillo, creo que caía en octubre, pues era un aliciente más que me motivaba y lo preparamos. Que llegamos al Campeonato de España y no había salido criterio de selección, no había salido nada. Nos presentamos allí, gané con 3 horas 7 segundos. En teoría, para el Mundial anterior habían pedido 3 horas 05 minutos. Los que estábamos allí, Sebe, que fue al Campeonato de Europa y eso, pensaba lo mismo que yo, que iba a ser las mismas marcas que el anterior. Pero bueno, yo gané, hice 3 horas 7 segundos y nadie dijo nada, todo seguía igual. Yo seguí esperando que en algún momento publicarían los criterios y seguimos entrenando, pues eso, descansé una o dos semanas y como no sabíamos nada y nadie decía nada, pues yo seguí entrenando para intentar ir al Campeonato de Europa. Perdonad una cosa desde el desconocimiento. ¿Estos criterios son de la Federación Española o del campeonato? De la Federación. De la Española. De la Federación, ¿no? Para que sea seleccionado dentro de la selección. Sí, bueno, ahí pues hubo polémica porque, como está diciendo Carlos, o sea, se disputó el Campeonato de España de 50 kilómetros y no se conocían los requisitos para poder ir a ese Campeonato de Europa, que iba a ser en España y se iba a llevar equipos. Es más, luego hubo un grandísimo resultado porque fueron campeones de Europa, se consiguieron medallas individuales, pero pues no tuvieron en cuenta ese Campeonato de España, ¿no? Por así decirlo, un poco se lo pasaron por el forro, pusieron un requisito de marca que era más exigente que la marca que hizo Carlos en esa victoria y no, por ejemplo, no tuvieron en cuenta que el campeón de España pues pudiera ir, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues incluso si lo hubieran anunciado antes del campeonato te lo habrías planteado de otra manera. Claro, correr un poquito más. Claro, no, al final en agosto por ahí, me parece que en agosto salió, si agosto, finales de agosto salieron los criterios que la marca mínima eran 3 horas justas. Yo había hecho 7 segundos más. Pero vamos, yo lo que puse en las redes sociales y eso, no que me quejara, sino que los puse, digo, es que unos criterios después de haber corrido ya
no sirve Si de no nada. tenías margen tú para intentar hacer otra claro, prueba. Al final, si a mí me hubieran dicho que había que hacer 2 horas 55, esas mismas 3 horas, y yo hubiera hecho 3 horas 7 segundos y no hubiera conseguido, pues no había nada que hablar, no he hecho la mínima, no voy a ningún lado. La cosa es que el año anterior para un mundial habían pedido 3 horas 5 minutos, no había salido nada, y después para este campeonato de Europa, ya cuando no había prácticamente ninguna carrera, bueno, creo que sí, que sacaron la circular una semana antes de que se acabara agosto, y me parece que la fecha límite era el 31 de agosto o algo así para hacer la marca. Pero bueno, lo que me dolió fue más que nada eso, que no salieran los criterios antes, que yo no pudiera hacer nada, porque al final si tú haces 3 horas 7 segundos y te ponen 3 horas, y si llego a hacer 2.56 y me ponen 2.55, pues que no puede, tú no sabes bien en lo que tienes que correr, y es verdad que al final, no sé, y yo mi teoría es que el año anterior con el COVID la gente no había ido al Mundial de China, de todos los que se habían clasificado, que habían hecho unas grandes marcas, yo no digo nada, yo eso lo tengo claro, y yo no estoy por delante de ninguno de ellos, pero... Sí, ahí creo que Aris Arrospide había sido segundo, me parece, en ese mundial. Eso fue antes. El año este de 2021 había un mundial de 50 kilómetros en China, que se suspendió por el COVID, donde había 5 o 6 atletas clasificados, y es verdad que no pudieron ir. Y es verdad que todos bajaron de las 3 horas. Es cierto que todos tenían marcas por debajo de las 3 horas, de entre 2.50 y 2 de eso. Pero a mí lo que no me gustó es eso, al final, que yo no sabía lo que tenía que correr para ir a ese campeonato, y que me lo saquen luego y me pongan que eran 7 segundos menos de lo que yo había corrido, cuando para un mundial el año anterior habían pedido 5 minutos más, pues no lo entendí. Se te queda ahí esa espina. ¿Y cuándo Claro. entra en el radar los 100 kilómetros? Pues me quedo fuera en agosto, ya sin ganas ninguna, paro una semana o así, y le digo a Lolo, digo, vamos a aprovechar esto y vamos a ir a Valencia a correr el maratón, porque yo creo que puedo hacerlo bastante bien. Y fue cuando hice marca personal, hice 2:18:46, y es verdad que llevaba un año entero entrenando y tuve que parar. Tuve que parar todas las navidades otra vez porque era imposible. Ahí Valencia viene bien, justo. Y ahí en enero sale que hay otro campeonato del mundo de 50 kilómetros en... No sé dónde fue, creo que también en la India fue. Sí, en sí. 2023, en diciembre también, sí. Fue el año pasado, me parece, 2023. Y ponen el campeonato de España, me parece que en enero, a finales de enero creo que fue, en Burjasot. Y se me cayó el alma, digo, es que no puedo intentarlo, es que yo ahora mismo no tengo fuerza ya para... Si no había margen de tiempo, no había para margen prepararlo. Y lo dejé pasar, y perdí otra vez otra oportunidad de volver a ser internacional. Y ya pasó este año entero. Ha sido un año un poco así también. El de 2023 fue un año así de no tuve ningún objetivo que me llenara la atención, no me apeteció correr tampoco ningún maratón. Y fui entrenando, pero luego en junio me rompí el pie, me hice una fractura en el metatarso, y estuve hasta noviembre. ¿Pero corriendo por ahí, o un accidente ahí? No, fue con la moto. No me caí ni nada, fue solo que me patinó al intentar aparcarla, me patinó, y al apoyar había arenilla, y al apoyar se me fracturó. Y entonces estuve hasta noviembre por ahí sin poder hacer nada. Me puse a entrenar en octubre por ahí de 2024 y de 2023. Hice más o menos buena preparación hasta diciembre por ahí, y ya metido en enero, echamos un vistazo al calendario y no había nada, así que era o correr el 50, o correr otro maratón, y vi la posibilidad, vi lo del mundial también en la India de 100 kilómetros,
y digo, y se lo propuse a Lolo, digo, ¿por qué no lo intentamos? Ya de perdidos al río, digo, vamos a intentar a ver si somos capaces de vestir la camiseta de la selección ya de una vez por todas. No le eso mucho, no lo veía muy claro, pero bueno, no le tardó Decía eso de 100 mucho. kilómetros, esos son muchos kilómetros, ¿no? Claro, dicen, a ver, ¿cuántas horas tienes para dormir en la semana y cuántas para entrenar? Sí. Ya empezaba... No lo veía muy claro, pero bueno. ¿Qué cambios en el entrenamiento crees tú que... O sea, ¿qué diferencias entre una preparación de un maratón o 50 kilómetros, que es muy parecido, con la que hiciste para ese primer 100 kilómetros en Sotillo, que fue el Campeonato de España en Sotillo en mayo? Bueno, los ritmos ya no son tan altos, al final son ritmos más llevaderos. Incluso si haces alguna serie, yo cuando hago ahora mismo algún 4 o 5 por 4.000 o 3 por 5.000, son ritmos que al final era cuando rodabas tú rápido, son los que llevas ahora, más o menos, que son entrenamientos que a nivel anaeróbico no te cuestan mucho porque no tocas ese techo. Son muy intensos. No tocas ese techo, son más de volumen y de cansancio continuo de un día y otro, y dolores musculares porque, claro, son acumulación de kilómetros. Pero en ese aspecto creo que lo recupero mucho mejor y lo hago y me adapto bastante mejor por eso, porque al final a mí un entrenamiento de eso anaeróbico de pista o de acabar unos 3.000, unos 2.000 ya por encima de mi nivel, me costaba mucho recuperarlo, más que nada porque al final... Claro, si no descansas tanto, no hay tanto por ejemplo, descanso. Yo he preparado el maratón y los 50 kilómetros, que más o menos he hecho entrenamientos similares. Es verdad que las series largas siempre lo hacíamos o los viernes o los sábados, que corría 9 horas, trabajaba 9 horas, me iba a hacer la serie, me hacía 4.000 o 2.000 ahí un poco cañero y luego me tenía que volver a trabajar, dormía poco por la noche, me volvía a tener que levantar y al final tardaba 2 o 3 días en recuperarme, era complicado. Y ahora es verdad que también miramos un poco más el calendario laboral, porque al tener ser muchos más kilómetros, necesito de más horas en medio para hacer los entrenamientos, pero es verdad que recupero bastante mejor. Sí, la intensidad llega un momento que no también machaca más que el volumen, casi. Sobre todo al nivel, a la hora de recuperarse, me costaba bastante más. Normal. ¿Y qué tiradas largas se hacen? ¿Qué máxima distancia haces durante el plan? Pues yo, para el Campeonato de España, hice muchas, pero no fueron muy largas. Me moví entre las 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, la más larga. Para Santander sí que he hecho una de 3 horas. Hice una de 3 horas que es verdad que la hice bastante bien. Pero que es la mitad de tiempo aproximadamente de lo que vas a dedicar luego a la carrera. Menos, sí. O sea, en porcentaje parece... Que hace 4 horas, pero yo creo que eso para mí es demasiado para tener que recuperarlo luego para competir. Como le digo yo a los atletas, ¿no? El balance de beneficio-perjuicio ya no compensa, ¿no? Hacer tiradas tan largas, aunque la cabeza te diga que si vas a correr una prueba de 6 horas o ya si te vas a ultrafondo incluso más larga, tal, pero llega un momento que ya más de 2-3 horas es que no vas a asimilar o te va a perjudicar demasiado los días después, te quedas demasiado machacado para poder seguir sumando. Y entiendo yo ahí que, claro, siempre se ha dicho que para el maratón hacer esos entrenamientos de 2 horas, un poquito más de 2 horas, es para entrenar el cambio de las vías metabólicas y superar ese muro que sucede ahí. Claro, en 100 kilómetros no hay más muros, ¿no? O sea, ya no hay más cambios de vías metabólicas. Bueno, sucede en 100 kilómetros el muro te lo pueden contar claro, Carlos, que lo vivió en el Campeonato de España a nivel muscular, sobre todo. Me dio el mazo entero, el hombre del mazo me apareció y es que, me quedó listo ya para 40 kilómetros. Sí, que el Campeonato de España fue a finales de mayo en Sotillo de Ladrada y, bueno, pues él ahí debutaba. Y la verdad es que el circuito era muy exigente, hizo un día bastante calor, pero claro, ahí sí que había una marca en mente, la mínima para ir al Campeonato del Mundo era 6 horas 40, ya lo sabíamos todos. Y, hombre, yo lo veía un poco locura, pero Carlos salió a por ello. La verdad es que salisteis ahí un grupito de 2, 3, ¿no? Sí, a ritmo de la mínima para ese mundial. Fueron cayendo
poco a poco. Él aguantó y a partir de cuando te quedaste en cabeza solo, al kilómetro 60. Yo creo que, no, en solo yo creo que a Antonio Jesús lo cogí en el 45 por ahí y por el 50, 50 y poco ya iba solo porque él se tuvo que parar porque tuvo problemas con la pubalgia. Se tuvo que parar y ya me quedé solo y es que... Y ibas al ritmo de la mínima, más o menos, ibas en ese momento. El 50 lo pasé en 3 horas 12, iba sobrado. Lo que pasa es que es verdad que en estas pruebas, en los últimos 50 kilómetros, al final se pierde. Y si pegas un buen reventón, pierdes más todavía. Claro, las vueltas de 5 kilómetros y en el kilómetro 90 Carlos iba primero, además con una ventaja de casi 10 minutos sobre el segundo clasificado, que ya le dábamos todos ahí como, bueno, vencedor, a ver si puede con la marca y tal, pero ahí llegó el mazo, llegó sobre todo la última vuelta. Es verdad que yo desde el 65, yo creo, por ahí, iba cao ya cada avituallamiento, cada vuelta, cada avituallamiento me paraba a echarme hielo, a refrescarme, a beber ya tranquilo, parado. Pero claro, como llevaba tantísima ventaja, los que estaban allá alrededor y yo, venga, otra vuelta más, vamos a hacer otra vuelta más. Y daba otra vuelta y me volvía a parar. Y la ventaja seguía igual, y otra vuelta más, pero ya las últimas 4 por ahí... me tuve que parar, cada vuelta me paraba un par de veces a andar, ya no era lo mismo, es verdad que recuperaba, pero cuando llegábamos a la cuesta abajo tan grandísima que había, el desnivel que tenía esa cuesta, los cuádriceps otra vez se me ponían como piedra, otra vez era incapaz de correr y ya es verdad, entré en la última vuelta todavía, me parece que con 4 minutos o con 3 minutos en la última vuelta, me había parado otra vez y arranqué. Cuando pasé por línea de meta, que es cuando quedaban 5 kilómetros, yo creo que 100 o 200 metros ya me eché a andar otra vez, hasta que me cogía por ahí otro y me animaba y tal, y arrancaba a correr. Y ya en el 97, en lo alto, ya después de haber subido la última cuesta y ya empezaba todo el terreno favorable y a bajar, me pasaron ya Alberto y Deli y digo, si es que ya es que no puedo más y que ya... Y además me pasó también un atleta doblado que yo pensé que era hasta tercero y todo y digo, ya me quedo sin medallas y sin todo, digo, yo ya no corro más. Allí me cogió mi padre, fue andando conmigo, yo creo que los 2 o 3 kilómetros que eso, digo, pero yo le iba diciendo, digo, no corro más, es que ya no corro más, es que no puedo más, ya bajando a mitad de la cuesta me encontré contigo también, me parece que fuiste allí a ver dónde coño andaba. Claro, estábamos esperando la meta a ver si llegaba. Claro, Carlos, sí sabíais que llegaba tercero, claro. Claro, bueno, claro, el paso iba a tercero, pero claro, ya habían llegado los 2 primeros clasificados y nosotros digo, a ver si le ha pasado algo, a ver si la... Claro, yo iba andando, yo en todo el momento pensé que iba cuarto, ya, es verdad que, pero fíjate, el que me pasó iba doblado y yo ni me di cuenta siquiera, yo pensé que era como los otros 2 que me habían pasado, digo, pues este también vendrá con ellos detrás, poco a poco eso, y se lo dije a mi padre, digo, yo no corro más ya, digo, voy a ir andando hasta la meta porque ya después de 97 kilómetros tengo que llegar, ya, pero yo creo, fíjate, me cogieron a 3 kilómetros y me metieron 16 o 17 minutos. Sí, pues bajaron los 2 de 7 horas y tú hiciste 7 horas. Sí, yo hice 7 horas 14, creo. Pero además es que eso es una lucha mental absoluta, o sea, de todo lo que tú dices, te duelen cosas, no tienes fuerzas, no te apetece, te han pasado gente, o sea, ¿cómo consigues, en qué piensas para continuar? Porque me parece la posibilidad de sentarte en un rincón a llorar, no sé, que yo haría. Como te he dicho, las primeras vueltas desde el 65 que vas ya jodido y vas mal, lo haces porque le llevas 8 minutos al segundo y dices, mientras no me cojan, pues aquí vamos a seguir, sea andando, sea corriendo, sigo y ya está, ¿sabes? Pero ya cuando te cogen y dices, madre mía, digo, si es que no me puedo mover, digo, muscularmente estoy roto. Pero claro, ya te quedan 3 kilómetros y dices, ¿qué dices? ¿Qué haces? Dice, pues ya intento llegar para ahí como sea, pero ya te digo que son 3 kilómetros andando, completa con mi padre al lado y andando y diciéndole,
barbaridades de seguro, que no me acuerdo, como que ya no corro más o que ya... Ya, y esto es lo típico que nos pasa a los populares con los maratones, que luego acaban y dicen, ya no corro ningún maratón más, cruzan la meta y dice, bueno, el siguiente a ver cuándo es. Sí, eso es un poco lo que le pasó a Carlos, porque acabó con esa experiencia tan dura y bueno, al final conseguiste la medalla de bronce en el Campeonato de España, pero claro, estaba ahí, yo creo que aunque la experiencia, sobre todo en la parte final, fue mala, yo creo que sobre todo en la primera mitad de carrera sí que te viste competitivo en los 100 kilómetros, porque fuiste en un circuito duro, en unas condiciones exigentes de calor, fuiste al ritmo de la mínima y enseguida se puso tu cabeza a pensar en dónde poder intentar esa mínima o tuviste que esperar unos días. No, nada más acaba la carrera no iba a correr. Y al día siguiente tampoco. Y creo que pasaron 2 o 3 días. Y a ver, tengo que decir la verdad. Voy a estar en el Mundial porque se empezaron a oír rumores y tal de que Verdelí podía ir al Campeonato del Mundo. Empecé a escuchar cosas de uno que seguramente no eran ciertas y hablaba la gente porque sí, pero... Y claro, como consecuencia de Verdelí seguramente llevaría a Galberto también, porque deberían llevarlo... Había sido campeón de España, ¿no? Aunque no hubiera conseguido claro, la aunque marca no hubiera mínima, hecho la mínima, si llevan a uno sin mínima, supongo que hubieran llevado al otro. Y ya me empecé a comer la cabeza y de decir, chacho, digo, otra vez voy a perder la oportunidad ahí por no haber tenido cabeza, por no haber... Me entró un mal eso hablé con mi mujer, digo, chacho, es que y ella me veía serio y me veía mal, es verdad. Y digo, chacho, digo, es que me joroba, me jode, porque es que otra vez me voy a quedar fuera por no haber hecho bien las cosas y va a ser la oportunidad, que es una oportunidad y al final me quedo fuera otra vez. Y ya me empezó a decir, venga, y no lo puedes intentar y no hay otros 100 kilómetros por ahí en medio. Digo, ¿y dónde lo intento? Digo, si es que aquí tenemos un verano en Extremadura horroroso, ¿cómo hacemos? Y ya hablé con Lolo, hablé también con Santi Pérez, que me escribió los días después del campeonato y tal, y digo, mira, he visto que la mínima pone que se puede hacer hasta el 31 de agosto, que ese mismo día es Santander. Digo, si hiciera la mínima ahí, ¿tendría opciones de ir? Y me dice, sí, dice, la mínima está puesta hasta ese día porque es Santander ese día. Y ya se lo dije a mi mujer, digo, mira, yo lo voy a intentar. Digo, ya no tengo nada que perder, había visto el calendario encima y es que, digo, no hay ningún campeonato así internacional ni nada, sí, no hay nada puesto. A un sitio que sea más, bueno, más... No, y eso lo planteé, porque estuve observando el calendario y eso, pero es verdad que aquí en verano, con el trabajo que tengo y eso, era imposible en mitad de agosto o finales de julio perder 3, 4, 5 días de trabajo por irme a Alemania a correr o... No lo veía viable porque también es verdad que porque no era ni justo para mis compañeros de trabajo, ni justo para mi mujer que está allí trabajando, ni nada. Entonces la opción más eso era, si voy a Santander y allí me lo juego todo el último día cuando se puede hacer la misma. Y hablé con Lolo y me dice, pues venga, para adelante y ya está, sea lo que Dios quiera. Y es verdad que nos pusimos mano a mano y he hecho una gran temporada. Es verdad que me han ayudado todos muchísimo, mis compañeros de trabajo. Mi mujer se ha matado durante todo el verano en el bar y se sigue matando ahora para que prepare el campeonato del mundo. Hace más horas de las que deberías, lleva una presión más grande de la que debería encima. Yo sé que está hasta las narices, pero ya no me queda nada y va a aguantar sin decirme nada. Bueno, qué gran equipo, qué importante. Bueno, ese es el equipo que tienes ahí detrás. Cuando escuche el podcast me lo dirá y me lo echará en cara, pero es que yo lo sé que ya no puede más. No puede más, pero ella me lo hace ver de otra manera. Bueno, esto es como una prueba de ultradistancia. La propia preparación también es en sí misma ultradistancia. Ya te quedan poquitos kilómetros para llegar a la meta ya. Sí. Bueno, Santander, vamos a decir que Santander... Yo también era muy escéptico cuando vi en redes que ibas a preparar el Santander justo después, pues eran 3 meses prácticamente después de Sotillo. Además eso, sabiendo que el recorrido de Santander, aunque creo que lo han cambiado un poquito, pues tampoco es un recorrido ideal, que también puede hacer calor, aunque tuvisteis un día, bueno, un poco estuvo con nubes y tal y no hizo demasiado calor, pero siempre hay humedad, es un
una ciudad de Sí, sí, costa hizo en época de humedad, hizo verano, muchísima. humedad pues había mucha. O sea, no era un campeonato de condiciones ideales y yo dije, uff, me parece que va a ser complicado, pero mira, la verdad es que ahí sacó el genio de la lámpara Carlos. No sé si ha habido algún cambio en la preparación que creas tú que haya sido un poco el secreto, pero se marcó un tiempo increíble, creo que de las 10 mejores marcas españolas de todos los tiempos en 100 kilómetros, 6 horas 31 y bueno, y sobre todo pues esa satisfacción del trabajo bien hecho y de estar a los pocos días que salió la selección para el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros, de saber que vas a poder cumplir un poco ese sueño. Pues sí, preparación prácticamente fue no la misma, pero fue muy... Recuperé, creo que paré 2 semanas después del Campeonato de España. La primera fue un poco de... Luego ya la segunda sí que hice un poquito más con la bicicleta y un poco con la elíptica, y en la tercera semana empezamos ya. Creo que sí fueron 13 o 14 semanas las que estuve. Lo que te he dicho, más o menos la tirada que hice alguna un poquito más larga, una de 3 horas, y es verdad que hice alguna más pequeña, pero sí que alguna más que la preparación anterior. Metimos un poquito más de fuerza y me acostumbré un poquito más a correr en sitios más pequeños A dar vueltas. dando vueltas. Coco. No era igual de pequeño que el circuito de Santander. Encontré un circuito en un pueblo de al lado que tenían 3 kilómetros más o menos dando vueltas a un pantano, y ahí sí que es verdad que hice bastantes kilómetros. ¿Tienes el local legend todavía ahí del pantano, no? Sí, seguramente. Seguramente. Y más o menos sí, un poquito más de descanso, es verdad. Es verdad que mi trabajo el verano es más tranquilo. Tengo mucha gente, pero es más tranquilo a nivel de que aquí ya en el pueblo hablen todas las terrazas, porque mi local es bastante grande, y es verdad que cuando ahora en invierno tengo mucho trabajo porque Es de cuando los pocos llueve y sitios que hay eso cubiertos allí, ¿no? hay un par de sitios donde meterse mucha gente. Entonces, en verano sí que es verdad que la gente se divide más y se puede sentar en las terrazas de los paseos, de tal y de cual, y hay mucho. Y es verdad que la gente no coge tanto los coches porque el pueblo se llena de coches y es muy difícil aparcar. Y tengo mucha gente, pero es más sencillo. Más sencillo, además estamos uno más trabajando porque contrato a una persona más y lo tengo más sencillo. Y eso, y con la ayuda de todos, y como he dicho antes, de mi ¿Y mujer, madrugando pues mucho o no? ¿Madrugando mucho para huir del es calor o verdad el calor te lo...? que he corrido con calor, porque es que si no, porque durante el verano casi siempre he trabajado por la tarde, que al igual que tengo menos gente, acabo más tarde. Es verdad que los días de diario ya no te vas a las 10:30, a las 11, sino a las 12:30, a la 1. Y es verdad que si me levantaba muy temprano para entrenar por la mañana, al final dormía 4 o 5 horas y estabas todo el día destrozado. Y he preferido pasar calor muchas veces que dormir poco. Sí, es verdad. Bueno, pero Es ha, más, ha merecido la pena. la tirada esa de 3 horas la hice un domingo que me había costado, yo creo que a las 1:30, a las 2 de la mañana, y creo que empezamos a hacer la tirada a las 10 de la mañana. Y acabé porque es verdad En que he tenido también la julio. ayuda de mi hermano y de mi otro compañero, de Ale, que se han comido todo el verano entrenando conmigo. Hacían menos, pero se lo han comido conmigo, y es verdad que ese día fue horrible. Encima en un pantano que hacía una humedad. Yo creo que la última hora que hice, si no rondaba los 40 grados, hacía poco. De 12 a 1, acabé a la 1 del mediodía. Acabé perfecto, hice un tiempo perfecto, pero digo, si he acabado aquí hoy el entreno, digo, Ya lo que no me puede echen, salir ¿no? mal nada. Bueno, y claro, como que se sabe del circuito, del lugar donde se va, porque vuelve a ser en la India, has dicho, ¿y qué condiciones os esperan? ¿Qué sabéis? Pues en principio se espera calorcito, entre 20 y 25 grados y mucha humedad. Y luego el circuito, según hemos visto,
Sotillo era duro, pero este va a ser duro también. Por ahí, también tiene sus subidas y bajadas. Bueno. Creo que sí, Sotillo fue nivel positivo, me parece que me salieron 1.200 metros o por ahí. Sí, eran vueltas de 5 kilómetros y cada vuelta tenía unos 40, 50 metros de desnivel, así que eran más de 1.000. Son positivos. vueltas de 3.800, me parece, o por ahí, hemos visto, y creo que se va a llegar a un nivel positivo de 600, 700 metros también. Como eso también, vamos a correr casi a 1.000 metros de altitud. También, o en altitud. Bueno, hombre, a ver, eso siempre es un arma de doble filo, porque por un lado va a hacer la prueba mucho más dura, más exigente, pero por otro lado, precisamente esa dureza hace que la selección, pues haya probablemente más atletas que puedan pues, pinchar o desfallecer y pueda hacer un poco más accesible, incluso si uno hace su carrera ideal, pues ir más adelante en la clasificación, ¿no? Yo eso sí que quiero aprovechar para hacer ahí, romper una lanza con nuestros seguidores para que, bueno, pues sigan ese campeonato del mundo, porque aparte de Carlos, que ya habéis visto la historia que lleva detrás y el esfuerzo y cómo lo va a preparar con las ganas que lo va a preparar, ahí solo va equipo masculino, al final no va ninguna chica, pero va un equipo masculino súper potente. Va Miguel Ángel Conejo A, que ha sido doble campeón de España, tiene menos de 6 horas 30 de marca. Va Manel Deli, que ya ha sido 10º del mundo en 100 kilómetros. Va Carlos y va también... Félix Pons. ¿Cómo? Félix Pons. Félix Pons, que también es, bueno, pues es un atleta también de nuestra época, le conocemos, es un muy buen fondista, un atleta que siempre ha tirado muy larga distancia y que es un corredor también duro y bueno, yo creo que se lo he dicho a Carlos y al resto que les conozco, que tienen una oportunidad muy bonita para hacer no solo un buen resultado a lo mejor individual, que siempre pues campeón del mundo o medalla en un campeonato de este tipo pues está muy, muy difícil, ¿no? Con los corredores japoneses, con los corredores americanos y no sé si irá apareciendo algún africano ya en los 100 kilómetros, pero por equipos, que creo que puntúan 3 llegados a meta, yo creo que si lo hacen bien y corren con cabeza y en ese circuito con esas condiciones tan exigentes, pues pueden hacer un muy buen resultado por equipos. Qué bien. Pues recordemos, no sé si le habéis llegado a decir, pero vamos a recordar la fecha. Este episodio lo estamos grabando algunos días antes de emitirlo. Se va a subir el lunes 28 de octubre. ¿En qué fecha se corre el campeonato? El 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre. Si en la India habrá que ver el cambio horario es hacia el este, pues será... Creo que son 3 horas y media para bien aquí, porque yo creo que corro a las 6 y aquí serán las 9 y media de la mañana, que ya la gente está levantada. Sí. Bueno, intentaremos ver si lo podemos seguir, si hay alguna posibilidad de seguirlo. A mediodía, a la hora de comer, es el final de la carrera. Los primeros harán pues 6 horas, el récord del mundo es 6 horas 5. Pues los primeros seguramente, si las condiciones son exigentes y el circuito duro, pues seguramente que el ganador andará en 6.15, 6.20 por ahí, pero ya te digo que con un tiempo de 6.30, 6.40 se puede estar muy adelante y si son varios corredores en esos tiempos, pues yo recuerdo, por ejemplo, un campeón del mundo que luego ha hecho, ahora enlazamos con otra pregunta que te queremos hacer, que Max King, el corredor estadounidense, fue campeón del mundo de 100 kilómetros en ruta en un campeonato que se hizo en Qatar, nocturno, en mitad del desierto, en un circuito de 5 kilómetros ahí por el desierto por la noche, y hizo 6 horas 30. Y luego, bueno, ha sido muy buen corredor también de montaña. O sea que, bueno, a ver si lo podemos seguir y podemos veros. Y ya aprovechamos para lanzar con esa pregunta, porque sé que has hecho algún pinito en alguna carrera de montaña por allí, por tu pueblo. No sé si te ves corriendo por montaña también en larga distancia o no. Pues es complicado porque no se me da muy bien. No se me da muy bien y soy muy competitivo y cuando llego a la meta no me gusta mucho. Yo creo que puede que las haga y cuando pase eso sí que me gustaría correr con amigos, con algún grupo, eso sí que me gustaría correr algún trail largo de eso. Aquí en Portalegre se hace uno en mayo por ahí, que el Ultra Mamade o Sierra de Ultra Mamade o algo así, que está muy bien, son 100 kilómetros y va mucha gente de por aquí del pueblo, que es verdad que el trail tiene mucho
Tiene Tenéis mucha buenas afición montañitas ahora. ahí entre Sí, España y y Portugal, tenéis tenemos muy muy buenas bien. montañitas ahí. Y es verdad que me gustaría, pero sin el fin competitivo, porque es que es verdad que no se me da bien, bajar no se me da bien, bajo con mucho miedo. La orientación mía tampoco es muy buena. Y, y ese que habla fue un campeonato de Extremadura que se hizo aquí en la Sierra Nuestra, que fíjate, en la Sierra Nuestra, que la hemos pateado 1000 veces, pues me perdí. Me perdí y llegué a 15 o 20 minutos. Bueno, Cabreado, además. y que hay seguro. una cosa, y es que la preparación con todos los condicionantes que nos has contado Sí, te cabreado. exigiría, pues encima, un plus más de dedicación, de tiempo, porque a la montaña hay que desplazarse, Sí. hay que dedicarle más tiempo. Eso es, sí. Es complicado. Sí. Bueno, vamos a rematar el 100 kilómetros y ya veremos. ¿Cuáles son Sí, tus ya veremos qué expectativas pasa. en India? Hombre, a ver, me estoy encontrando bien. Es verdad que tengo que ser un poco inteligente y que llevo ya 2 cienes en las espaldas, En muy poco que tiempo. llevo ya una carga mental y de trabajo bastante grande a nivel mental y físico, porque es todo el año compitiendo. Yo, como os he dicho, necesito periodos largos después de objetivos ambiciosos, pero no me he podido tener ninguno, porque es verdad que ahora cuando ha pasado el 31 de agosto hemos descansado semana y media por ahí, hemos arrancado otra vez. Es verdad que no hemos arrancado con el mismo ímpetu que después de Sotillo, pero sí que hemos hecho un mes de ahí, como una pequeña pretemporada que creo que me va a venir genial, que no la hice después de Sotillo y he cargado un poquito de pila y es verdad que estoy bien, que me encuentro bien, que me encuentro recuperado, pero al final es un desgaste que puede salir en algún momento y es verdad que tengo que tener en mente también para esa carrera por las condiciones que vamos a tener. Hay que tener en mente Sotillo. Yo creo que al final nos va a venir bien que fuera así el circuito y fueran así las condiciones, porque al final, si no es por una cosa, es por otra, vamos a tener unas condiciones similares. Va a ser un circuito duro, va a hacer calor, va a hacer humedad. Está lo que nos quitamos de altitud, de nivel positivo, lo vamos a ganar porque vamos a correr 400 o 500 metros a mayor altitud y al final va a ser una cosa que vamos a tener que tener muy presente porque la tenemos muy reciente y nos puede venir bien. Pero yo creo que voy a llegar bien. Tengo el hándicap y la buena eso que estos meses son los que mejores me encuentro. Es verdad que puedo entrenar lo que sea, que lo asimilo todo bien, aunque tenga más trabajo y aunque tenga más lleve en las espaldas un año bastante duro, siempre lo he hecho. En noviembre competí así cuando es verdad que hacía muchas más horas trabajando cuando empecé en 2021, cuando corrí aquel maratón de Tenerife. Y en noviembre me encontré muy bien. En Valencia, después de haber hecho un año entero también, como hice el año de los 50 kilómetros, también me encontré genial y ahora me estoy encontrando genial y creo que para mi cabeza también es bueno eso de que saber que durante estos meses de otoño es cuando mejores Cuando carreras mejor realizo responde ahí el cuerpo, ¿no? y cuando mejor me responde para recuperarme y para entrenar el cuerpo. Qué bien. Pues yo te iba a decir, ahora Pablo tiene una última pregunta para cerrar, pero te iba a decir que te iba a desear que te recuperes bien y que, sobre todo, lo más importante, que te diviertas mucho de la experiencia. Pero claro, la estaba pensando y se me estaba ocurriendo una duda. ¿Tú te diviertes en qué punto los 100 kilómetros son divertidos? O sea, ¿tienes un momento que digas, a ver, qué bien me lo estoy pasando? Los 100 kilómetros son duros cuando lo empiezas a pasar mal ya a un cierto kilómetro. Por ejemplo, en Santander, del 80 al 85, lo pasé francamente mal. Es verdad que me recuperé bien y luego no fue lo mismo que en Sotillo, que ya ahí ya perdí el norte y ya no andaba Entraste más. en barrena. Pero ahí sí, ahí conseguí darle la vuelta a la mente es verdad que muscularmente tampoco sufrí tanto, pero es verdad que es una prueba encima que es que no puedes saber si el ritmo que llevas es el correcto. Porque claro, es una al lotería. final los primeros kilómetros, vayas al ritmo que vayas, sean 3.45, 3.50, habiendo corrido maratones y eso a 3.18, 3.15, 3.20, es un ritmo que llevas
tienes tan asimilado y que vas tan bien que no sabes si ese ritmo es el correcto o tendrías que ir 5 segundos más lento o no, porque es que eso, y lo que pasa es eso. Como que un al final, disparo a ciega. Yo digo que es como un disparo a ciega. Tú sales, eso es, tienes que un plan final, y luego no... Corre a esos ritmos, corres tan fácil que parece que te vas a comer los 100 kilómetros así. Y llega el momento cuando no lo esperas que te dice, pues no, pues tenías que haber ido 5 o 6 segundos o 10 más despacio. Claro, supongo que Pero la es horquilla, una cosa, el margen de error es un poco más grande claro, que en un maratón o que en un 10K. al final, pasa factura mucho más potente. La experiencia la al tengo final yo, que he el corrido maratón, 200 kilómetros y no he acabado ninguno. O sea que... Al final el maratón siempre más o menos sabes al ritmo que puedes correr, porque al final entrenas, las tiradas más largas son 6-7 kilómetros menos que el maratón, las series también llegan al final cercanas a la media maratón y no sé, puedes establecer un objetivo y un ritmo a llevar, pero en el 100 al final, es que es lo que te digo, al final vas tan bien los primeros 50-60 kilómetros que no esperas que el cuerpo te diga que ese ritmo no era el correcto. Sí, es casi cruzar los dedos y decir, mira, pues ya está. Sí, hasta sí, aquí. es decir, más o menos por lo que has entrenado y lo que no, pues más o menos la serie, pues te puede decir, pues más o menos la tirada esta de 3 horas, pues fui a este ritmo, pues vamos a tirar 10, 15, 20 segundos más para arriba, pero es que no lo sabes, es que son tantísimos kilómetros que no sabes Bueno, cómo te va a responder. por lo menos el cuerpo te pasas mucho tiempo dándole al coco y haciendo números todo el rato, así te entretienes. Sí. Bueno, aprovecho yo. Venga, la última pregunta. Bueno, Chema tiene una newsletter semanal que nos comparte todos los viernes y en la que, bueno, pues se llama Correr para toda la vida, ¿no? Entonces, correr para siempre. Correr para siempre, eso, perdona. Correr para siempre. Entonces, con los invitados, yo lo inauguré en el anterior programa con Marta, pues vamos a haceros esa pregunta, ¿no? Nosotros somos partidarios de la filosofía de disfrutar de correr, de esa parte también más disfrutona, que es la que tenemos, que a lo mejor los corredores top, pues también lo disfrutan, porque si no te gustara, lo que hemos hablado antes, si no te gustara, pues lo habían mandado esto al carajo hace mucho tiempo, pero cuando uno persigue un objetivo, pues a veces tiene que hacer las cosas aunque no disfrute tanto, ¿no? Pero cuando pase un poco los 100 kilómetros, ¿cómo se ve Carlos disfrutando de correr? ¿Te ves corriendo para siempre? ¿Te ves corriendo con tu hija? ¿Te ves corriendo con tus compañeros por allí por Valencia Alcántara hasta que peines canas? ¿O cómo te ves? Pues yo creo que sí, que es muy difícil. Después del parón que tuve, el volver a engancharme, es muy difícil que deje de correr ya. Yo creo que va a ser correr para toda la vida. Encima es lo que has puesto ahí, lo que has dicho de mi hija, ahora es un incentivo más de ir a una carrera, a otra y a otra y a otra, porque siempre estamos liados. A ella parece que le gusta mucho. Está ahí metida también con el mismo entrenador que yo. Al final, mientras que tenga que ir con ella y vaya con ella, voy a seguir. Y yo creo que sí, que es muy difícil que yo pueda dejar de correr, a no ser que por una cosa grave o lo que sea, que no pueda, mientras yo pueda y pueda seguir disfrutando. Es verdad que me tengo que meter en la cabeza un poco de quitarme ese gen competitivo que tengo, de buscar siempre competiciones para que eso lo llevo muy mal, es verdad. Sí, porque como sigas alargando la distancia, ya tienes hasta 24 horas, pero eso ya yo creo que en casa no te van a dejar 24 horas. Yo creo que no me van a dejar, ¿no? Sería un poco suicida. Yo creo que no me van a dejar tampoco, pero bueno, lo que te digo, yo creo que sí va a ser correr para siempre. Pues qué bien, pues que nosotros que lo veamos, que lo podemos compartir y por supuesto estaremos muy pendientes el día 7 de diciembre para ese gran debut internacional por la puerta grande. Seguro que sí, estaremos ahí empujando desde aquí. Sí. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un a vosotros placer por haber contado conmigo. Un abrazo. Pues nada, Pablo, que mira, yo estaba pensando, llevamos 1 hora 17 de grabación, no sé con la edición en cuánto se quedará, pero claro, si estuviéramos corriendo una prueba de 100 kilómetros, llevaríamos como 18 kilómetros, más o menos 20 más o menos. 20 y poco, pero quedaría todavía un buen trecho. Pues eso, los que os hayáis puesto el programa para hacer la tirada del domingo y vayáis a parar el fin de semana y vayáis a parar en este momento, que sepáis que a Carlos le podrían quedar 80 kilómetros todavía por delante. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo. Nos escuchamos.
Bueno, adiós. Chao, chao. Adiós, gracias. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.